Recuerde que el alcoholímetro amplió su horario durante el fin de año. Héctor Mendoza nos tiene el reporte. Acompáñanos. Para evitar accidentes automovilísticos y pérdida de vidas, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México amplió el programa Conduce sin alcohol en las 16 delegaciones en las que se divide la capital. Así es, normalmente son el alcoholímetro del servicio público son de jueves a viernes, viernes a sábado, sábado a domingo, y en la etapa decembrina son todos los días, 24 horas del día, 50 puntos por toda la Ciudad de México, que iniciamos el 1 de diciembre de este año y terminaremos el 8 de enero del próximo año. De acuerdo con las autoridades encargadas de aplicar el alcoholímetro en la Ciudad de México, las infracciones comparadas a las del año pasado en estas fechas han reducido considerablemente. Hasta el día de hoy tenemos 508 infractores, de ellos son 488 hombres, 20 mujeres. Ha bajado en comparación con el año pasado infractores. Tenemos como 35-40% menos de infractores. Esto es muy bueno porque quiere decir que la gente está hoy más consciente de no manejar si es que ha tomado. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina despliega 300 elementos al día para implementar el programa Conduce sin alcohol, en el que, de acuerdo con los mandos policiales, el rango de edad de las personas más vulnerables a ser remitidas por manejar con unas copas de más son de los 25 a los 40 años. Héctor Mendoza, 21 Noticias.